Bien, en este video vamos a explicar, eh, vamos a estudiar un poco cómo trabaja el framework Vue JS. Bien, como dice acá que es el framework de JavaScript que trabaja de forma, un framework que es, como se suele llamar acá, ¿verdad? Es un framework progresivo. Bien, y para la construcción de interfaces de usuario. Bien, en esta oportunidad lo vamos a explicar con el framework de Materialize en su versión 1.0. Bien. Y obviamente la idea es poder crear un proyecto en NetBeans, descargar el framework de Materialize y poder instalarlo, ¿verdad? Como nos indica la estructura de la página de Materialize, bien, que es descargar el framework y posteriormente configurar la estructura de página, que en este caso nosotros ya acá en el proyecto ya la tenemos creada, bien. Y tenemos la estructura de página que nos sugiere el framework de Materialize, bien. De hecho, si colocamos acá H1, por ejemplo, eh, funciona. Elegimos el navegador, que en este caso va a ser el Chrome, lo ejecutamos y ya tenemos nuestro framework que está funcionando. Bien, entonces esa es una de las características de la instalación del framework. Bien, con respecto a Vue, bien, como dice acá que es un framework progresivo para la construcción de interfase, vamos a explicar cómo trabaja en su primera parte que tiene que ver con la instalación y uno de los elementos importantes que es necesario para poder utilizar este framework. Bien, como dice acá, tenemos dos caminos para poder trabajar con Vue. Bien, y vamos a hacer la primera importación, que es la importación por medio de CDN, que es esta de aquí. Bien, la copiamos y la vamos a pegar aquí abajito. Bien, de esa forma. Bien, obviamente hay que estar conectado a internet. Y si se fijan, ya ahí tenemos la instalación de Vue. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer además? Voy a poner acá en la carpeta JS. Vamos a crear un nuevo archivo JS en donde nosotros vamos a codificar con Vue. Bien, le vamos a poner en este caso Vue, creamos un archivo JavaScript, le llamamos Vue. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es que este archivo lo voy a dejar separadito acá. Bien, y tenemos mi página acá. Bien, la idea obviamente es que estos dos archivos queden enlazados, entonces lo que hacemos es tomar Vue y lo arrastramos aquí abajito para que obviamente eh, estos dos elementos estén conectados. Bien, entonces ya con toda esta estructura ya minimizamos el proyecto porque tenemos la página HTML y tenemos el archivo JS con Vue. Bien, una de las principales características, y eso es toda la importación que necesitamos, la instalación de Vue, es muy sencilla como pueden darse cuenta. Bien, vamos a ver después que hay otra forma de trabajar los proyectos con Vue, pero eso es otro cuento. En otro video vamos a explicarlo. Bien. En esta oportunidad, Vue trabaja con una sintaxis que es bastante simple, bien, y para ello trabaja por medio de una instancia de Vue. Bien, de esa manera nosotros podemos trabajar con el framework Vue. Como son instancias que en donde vamos a tener que definir ciertas propiedades de esta instancia, entonces por eso es que hay que definir un objeto como lo vemos ahí. Bien, de hecho lo voy a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. Bien, una de las características importantes de Vue es que Vue tiene varios elementos importantes y principalmente en este video vamos a resaltar la propiedad EL, bien, y vamos a definir también la propiedad data, bien, que data es un conjunto de elementos, de objetos, bien. Y básicamente Vue trabaja de una manera muy simple, ya que el primer elemento lo que indica es el espacio en donde va a trabajar Vue en mi documento HTML. Bien, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una etiqueta main, bien, así, y esta etiqueta main, por ejemplo, tuviera un H1, y este H1 obviamente la idea es que acá podamos definir algún texto, bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera manipular este contenido que vemos dentro de la etiqueta main, si yo quisiera trabajar en este espacio, L indica en este caso la zona en donde nosotros nos vamos a enfocar o nos vamos a desempeñar. Bien, por lo tanto aquí lo único que hay que hacer es definir la etiqueta main. Bien, y eso es todo lo que es necesario configurarlo para poder trabajar en este sector. Bien, la otra parte importante es la propiedad data, en donde nosotros podemos definir nuestras variables. Bien, y por ejemplo nosotros podríamos tener una variable que se llame título. Bien, primer video
Bue, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, de esa forma, nosotros podríamos tener muchas variables, variables como por ejemplo título, variables como por ejemplo booleanos, arreglos, arreglos de objetos, etcétera. Bien, podemos tener todo lo que tenga que ver con datos, lo podríamos tener acá en este sector. Bien, por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, escribir acá el título de mi página, por ejemplo, imprimir esta variable en la etiqueta H1, lo podemos hacer por medio de una interpolación que se llama, en donde nosotros vamos a definir esa variable que está definida en Vue, la podemos definir directamente acá. Con el solo hecho de poder configurar el espacio, bien, que ya lo tenemos definido, y como nosotros ya definimos main como el espacio de trabajo, bien, de esa forma, entonces nosotros acá, por medio de la interpolación, que se conoce por medio de dos llaves, bien, nosotros con solamente definir el nombre de la variable, título, bien, ya estamos asociando, en este caso, la variable, que en este caso está con Vue, que fue definida aquí en data, título, y ya con solamente ese trozo de código, nosotros al guardar todo, y al ejecutar nuestro proyecto y al actualizar nuestra página, bien, la tenemos acá, ya tenemos nuestro primer video Vue. Como se dan cuenta, ¿verdad? Hemos podido acceder a a la variable, obviamente, directamente por medio de su interpolación. Bien, también es importante destacar que también podríamos tener esto, miren, div, por ejemplo, un ID que se llame, por ejemplo, app, bien, y este div, por ejemplo, supongamos que encierra toda la estructura, así. También nosotros podríamos definir que toda esta estructura, div, que esté dentro de este espacio, lo podríamos definir también. Y eso es muy sencillo también porque cuando nosotros definimos IDs, lo podemos representar por medio de un hashtag app. Y de esa manera también funciona de la siguiente manera. Déjenme revisar acá. No grabé la otra venta. Y ahí sí. Bien, no había grabado el otro archivo. Bien. Entonces, esa es la forma en cómo trabaja la interpolación. Entonces, la idea es poder ir explicando algunas directivas que también ofrece Vue. Bien, su documentación es bastante amplia. Y en este primer video lo único que hemos explicado es cómo poder acceder a ciertas propiedades de Vue por medio de sus datos. Bien, dejamos hasta acá entonces este video inicial.